Bueno, pues llevo 2 semanas anunciando de que iba a compartir un mensaje acerca del ministerio de la reconciliación, que es una traducción del pastor John MacArthur. Y de alguna manera me venían pensamientos y nunca he podido llegar a este tema, ¿no? Hoy lo he recortado porque todavía me vienen algunos pensamientos más, ¿no? Y entonces espero que hoy si lo dé, si no, pues... Así que estoy ya con estas 3 semanas en la segunda carta a los Corintios, principalmente en el capítulo 3, el mensaje de la reconciliación está en el capítulo 5, pero estoy en el capítulo 3 sobre este pasaje, este versículo de que Dios nos ha hecho ministros competentes de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica, ¿no? Y en esta tarde, la lectura que ha hecho Fina, pues hemos visto también un contraste del nuevo pacto y del viejo pacto, que ahora, en el nuevo pacto, nos podemos acercar a Dios directamente, mientras que en el antiguo pacto no era posible. En el nuevo pacto tenemos a Cristo Jesús como el sumo sacerdote, intercediendo por nosotros, y podemos entrar en ese lugar santísimo donde está ese trono de la gracia, el trono de la gracia de Dios, aleluya, y podemos pedir entrar confiadamente y solicitar todo socorro, toda ayuda a ese Dios maravilloso, ¿no? Y la semana pasada pues hablé, haciendo un contraste también sobre lo que era la unidad del espíritu y la unidad externa, política y religiosa, ¿no? Y no voy a seguir con eso, ¿no? Pero lo relacioné haciendo contrastes también con esta epístola de 2 Corintios 3. Y recordaréis también que también dije, ¿no? De que aquel acontecimiento que Jesús mandó a sus discípulos de solicitar aposento para alojarse, porque iban de camino a Samaria, y los samaritanos, pues viendo que iban hacia Jerusalén, pues como estaban enemistados con los judíos, pues no le dieron alojamiento, ¿no? A lo que los discípulos pues se enojaron mucho, ¿no? Entonces le dijeron a Jesús: ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma por su falta de hospitalidad, así como hizo Elías? Y Jesús les dijo: pues vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no he venido para condenar, yo he venido para salvar, ¿no? Y este es el contraste también entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la letra y el espíritu, entre Jesús y la ley, ¿no? Y realmente a veces, no sé, muchas personas no pueden entender, incluso yo mismo no podía entender, cómo en el Antiguo Testamento Dios se manifestaba de una manera y ahora vemos por medio de Cristo cómo se manifiesta de otra, ¿no? Y bueno, yo eso no lo podía entender. Y hay actos en el Antiguo Testamento por parte de las personas, por parte de los profetas, y incluso pues, que se pueden considerar como llegando hasta la crueldad, ¿no? Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10, no lo vamos a leer, pero es donde está el texto de Elías, ¿no? Cuando mandó que descendiera fuego del cielo sobre una patrulla de 50 que venían a arrestarlo, ¿no? Y entonces estaba meditando sobre estas cosas y viendo un comentario de este versículo de 2 de Reyes 1:10, dice que la acusación contra Elías de crueldad hace que sea necesario considerar esta cuestión, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de Elías al hacer esto, ¿no? Y la respuesta es para dar, aunque bruscamente, una señal ejemplar.
para reivindicar el honor de Dios de una manera sorprendente. Porque el rey que estaba en el poder, Ocosías, desafió, por así decir, a Jehová a una prueba de fuerza, enviando una patrulla de 50 para arrestar a su profeta. Elías no era Jesucristo. Jesucristo era capaz de conciliar la misericordia con la verdad, la vindicación del honor de Dios con la mayor ternura hacia los hombres errados y asombrarlos simplemente por medio de su presencia. Recordaréis que en Juan capítulo 18, cuando fueron a arrestar a Jesús, él dijo, estaban preguntando quién era Jesús y dijo, yo soy. Inmediatamente, ¡fua!, todos los que vinieron a arrestarle cayeron al suelo. Y ahí vemos, es el único evangelista que registra esto, Juan, ¿no? Y vemos ahí que Jesús podría defenderse. Incluso alguien le recriminó y dijo, no, yo he venido para esto, yo he venido para dar mi vida, ¿no? Él podría haberse defendido y sin embargo pues hizo esa demostración y luego dijo, si me buscáis a mí, dejad que estos se vayan. Y eso es, ¿no? Pero en Elías, el espíritu de la ley se encarnaba en toda su severidad. Su celo era feroz. No estaba conmocionado por la sangre y no tenía ternura ni piedad, por así decirlo, ¿no? Se mostró como un vengador intransigente del pecado, el portador de los terrores del Señor, tal como se había manifestado en el Carmelo, ¿no? En consecuencia, no es un patrón para los hombres cristianos de Lucas 55, donde aparece esa petición de los discípulos, pero su carácter, el carácter de Elías fue la perfección del tipo puramente legal. Ningún verdadero cristiano después de Pentecostés habría hecho lo que Elías hizo, pero lo que hizo, cuando lo hizo, no fue pecaminoso, no era sino ejecutar una estricta y severa justicia. En el Carmelo, Elías pidió que cayera fuego del cielo y Dios lo hizo caer. Y al hacerlo, ambos reivindicaron su propio honor y la oración de su profeta fue justificada. Bueno, entonces, claro, es que en el Antiguo Testamento Dios tenía que obrar por medio de la ley. En el Nuevo Testamento Dios está obrando por medio de la gracia. Y son cosas muy diferentes. La ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que Dios, por el hecho de que Él tenía que obrar de esta manera por la ley, y todos lo podemos entender, que la ley no tiene misericordia en ese aspecto, ¿no? El ojo por ojo y el diente por diente estaban ahí, en ese aspecto, ¿no? Y eso no quiere decir que Dios esté ausente de ternura en el Antiguo Testamento, ni de misericordia, sino que había un sistema legal que estaba puesto, que estaba la ley y que eso era algo que se debía cumplir. Pero sin embargo, en el caso, como decía Bienve, ¿no? La otra semana de Jonás, que Dios trajo un juicio sobre Nínive. Y sin embargo, yo estaba pensando en esto porque yo he predicado acerca de Jonás y siempre he visto en ese libro la estrechez del corazón del profeta en cuanto al amor hacia los enemigos y el gran corazón de Dios que tiene hacia sus enemigos. Porque Nínive, los asirios, que eran los feroces enemigos del pueblo de Israel, que de hecho acabaron con el reino del norte, con las 10 tribus, y dieron lugar a que surgieran los samaritanos, ¿no? A mezclar con colonos de otras naciones sus territorios, y perdieron ya la pureza y todo lo demás, y eran crueles, empalaban a las personas y las dejaban a secar y las tiraban al suelo y las clavaban con estacas y las tiraban, eran crueles.
eran los enemigos de Dios. Y sin embargo, por medio de esa advertencia, de ese juicio que los ninivitas se arrepintieron y se humillaron y Dios los perdonó. Y por esa razón el profeta se enojó, Jonás se enojó. Y esto es lo que yo decía, porque no quería ir. Jonás era un patriota, era un profeta, pero era un patriota, un profeta patriota, porque él dio por medio de su profecía algunas victorias sobre Israel y tal. Y esto a sus propios enemigos, que Dios los perdonara cuando estaban... Eso es que él lo sabía. ¿Y qué es lo que sabía Jonás? Pues sabía que esto es lo que yo decía cuando estaba en mi tierra, que tú eres un Dios clemente, y eres un Dios de misericordia, y que eres tardo para la ira y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Y él no quería ni siquiera ir a anunciar eso porque sabía que Dios les podía perdonar, ¿no? Y ahí vemos que aún en el Antiguo Testamento Dios mostró mucha ternura, mucho amor hacia sus propios enemigos. No, y esto es lo que es el Espíritu de Cristo, esto es lo que vino Cristo a decirnos, a nosotros, que en el Antiguo Pacto los hombres no tenían la habilidad, no tenían la capacidad, no tenían el espíritu, no tenían el poder para amar a sus propios enemigos, ¿no? De ahí el hecho del ojo por ojo y el diente por diente, pero Cristo, cuando vino, dijo: ¿oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Estas son de las palabras más hermosas que Cristo habló en ese sermón, ¿no? Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir de su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y como decía, esto es en este tiempo podemos, por medio de la gracia, el Espíritu de Dios, cumplir con este mandamiento. Porque Dios no nos manda a hacer nada que Él no pueda suplir de los medios para que nosotros podamos obedecer. Si tenemos la fe y recibimos la gracia y recibimos el poder, podemos hacer lo que Jesús nos mande a hacer. Y entonces en esto lo podemos hacer. Bajo la ley no se podía. Y Dios tuvo que, de alguna manera, pues tratar. También dice, también estaba leyendo acerca del divorcio, ¿no? Cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, que Él lo remontó hacia el principio, que en el principio Dios los hizo uno, varón y hembra, y ya, pero ya los judíos que tenían que daban una carta de divorcio, ¿no? Entonces la mujer, con esa carta que le daba de divorcio, pues ya podía casarse de nuevo, pero si no se le daba carta de divorcio no se podían casar, y con qué facilidad los judíos se podían divorciar y quitarse a la mujer del medio. Es que Moisés no dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón. Entonces la ley tenía un corazón duro las personas, no podía, Dios tenía que permitir ciertas cosas, ¿no? Y le permitió que le dieran carta de divorcio, pero en el principio no era así, porque mujer y hembra lo creo, y serán una sola carne, y ya no lo separará más el hombre. Entonces, esto eran cosas que en la ley estaban, ¿no? Y por esa razón hay este contraste, ¿no? Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la ley y entre la gracia.
¿no? Los profetas, dice 1 Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y vemos que en el Antiguo Testamento los profetas profetizaron muchos juicios sobre la nación de Israel y sobre las naciones de a su alrededor, muchos juicios, ¿no? Pero, sin embargo, profetizaron la gracia hacia nosotros, ¿no? La gracia, anunciaron un nuevo pacto que hemos leído, ¿eh? El pacto de la regeneración, que hace un contraste también con el pacto del Sinaí, ¿no? El dispensador de este nuevo pacto es el Espíritu Santo y se entra en él por medio de la fe. Cristo es el mediador de este nuevo pacto, como Moisés lo fue del antiguo. Como he dicho, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y como dije, no, la otra vez, la ley producía ira y muchos juicios de Dios cuando la ley era violada. Entonces Dios tenía que obrar con justicia y hacer justicia, y entonces de alguna manera tenía que enviar muchos juicios. Si quieres algunas estadísticas te las voy a dar. Mira, la palabra ira aparece 304 veces en el Antiguo Testamento, según pues, la concordancia electrónica que tengo yo de la Biblia, ¿no? 304 veces. Mientras que en el Nuevo Testamento solo aparece 39. En el Antiguo Testamento no lo mira, pero en el Nuevo Testamento de las 39 veces, 16 tienen que ver con la ira del hombre. No la ira de Dios, sino con la ira del hombre, ¿no? Y el resto, casi todas están relacionadas con el futuro, como Juan el Bautista lo puso, con la ira venidera, ¿no? Con el juicio de Dios, futuro, ¿no? Entonces esto, y decir que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿no? Eso lo sabemos, que Dios sí puede obrar en su ira santa, porque cuando lo hace de una manera perfectamente. Dios obra de una manera perfecta, pero cuando obra el hombre en su ira, siempre se equivoca. Moisés se equivocó, Moisés se enojó, no pudo entrar en la tierra prometida, murió a los 2 días, a los 3, no sé, a poco tiempo murió. Todo eso por representar mal a Dios. Me ha representado mal y por lo tanto no entrarás en la tierra prometida. Esa tierra que había estado soñando tantos años de entrar, no pudo entrar. ¿Por qué? Por la ira. Se manifestó ira en él. Así que solamente Dios puede manifestar esa ira. Por eso dice la palabra de Dios que vosotros no os venguéis, no deis lugar a la ira. Dejad mía la venganza, yo daré el pago, porque yo sé cómo darlo, vosotros no. Vosotros os iráis, os enojáis y hacéis cosas que no están correctas, pero yo sí puedo hacerlo, ¿no? Bueno, y por esa razón los juicios de Dios era algo que, y en la mayoría de las veces que aparece la ira de Dios, lo he estado mirando en Romanos, que la ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con injusticia su verdad. Se repite mucho la palabra ira ahí, y todo tiene que ver con que Dios está de alguna manera, como lo puso también este hermano Jonathan Edwards, la ira sobre las personas que le hace tener un peso, que si Dios soltara la mano, pues irían directamente al infierno, ¿no? Porque está atesorando ira para el día de la ira, para el día del justo juicio de Dios. Entonces todas las personas que están
de alguna manera acumulando ira, pero existe ese tiempo, este tiempo donde realmente, como dije también, es el año agradable del Señor y Jesús vino a predicar y a dar buenas noticias, aleluya, a dar buenas noticias. Y Él dijo, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero, ¿no? Y los apóstoles vemos en el Nuevo Testamento como ellos predicaron a Cristo como el juez. Principalmente el apóstol Pablo, que iba a los gentiles, siempre, entonces él no les hablaba sobre juicios de Dios sobre la ley porque no tenían leyes. Entonces le hablaba sobre Cristo como sería el juez de vivos y muertos. Y Pablo dijo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y Pedro dijo, y nos mandó que predicásemos al pueblo, esto también se lo estaba diciendo a un gentil, a Nicodemo, a Cornelio, perdón, y que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y estas son las buenas noticias, ¿no? Y bueno, ya podemos entrar en este, hoy sí me da tiempo para compartir esta traducción que hizo el pastor John MacArthur acerca del ministerio de la reconciliación. Vamos a leer 2 versículos en el capítulo 5 de 2 de Corintios, los versículos del 18 al 20. Y dice, si lo tenéis ya, hoy estoy con la garganta, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, ¿no? Y este texto nos define este mandato que cada cristiano tiene de parte de Dios para poder participar en este ministerio de la reconciliación, para proclamar el mensaje de la reconciliación. Y de esta manera funciona como un embajador de Cristo, ¿no? A través del cual Dios está transmitiendo su mensaje. Ahora, cuando hablamos de la palabra reconciliación en nuestra cultura, entendemos lo que esa palabra quiere decir, ¿no? El diccionario, por ejemplo, lo pone como restablecer la concordia o la amistad entre varias partes que estaban enemistadas, ¿no? Y esta es una traducción limitada, ¿no? Porque hay también amistades que deben reconciliarse, hay rivalidades, ¿no? Entre hermanos que deben reconciliarse, hay cónyuges que necesitan ser reconciliados, incluso para ello hay pues, todo tipo de juzgados de paz, juzgados normales, los tribunales, para traer también a la reconciliación en casos extremos para tratar de resolver esos litigios entre las personas. Entendemos lo que significa la palabra reconciliar, ¿no? Pero cuando tú piensas en reconciliar a los pecadores con Dios, eso ya es algo distinto, eso es más difícil, ¿no? Definirlo. Que los pecadores se reconcilien entre sí, pues eso parece algo razonable, ya que han sido ofendidos mutuamente. Pero con Dios, toda la ofensa está en nuestra parte, porque Dios es perfecto y santo, y Él el que ha sido transgredido, ¿no? Toda la culpa es nuestra, toda la responsabilidad es nuestra.
Y sin embargo, Dios ha determinado la forma en que los pecadores se puedan reconciliar con Él. Dios ha diseñado un camino de reconciliación. Y estamos en la iglesia del Señor Jesucristo con el objetivo de proclamar la palabra de reconciliación, reconciliación como embajadores. Ahora, un embajador, tú sabrás que no habla exclusivamente, o que habla exclusivamente por su rey o por su gobierno, ¿no? No habla por sí mismo. El embajador es tan solo un portavoz, ¿no? Nunca pronuncia sus propios pensamientos, nunca hace ofertas privadas o personales, no hace promesas personales ni demandas personales. Él representa a un gobierno, a un estado, a un reino, a un soberano. Entonces nosotros somos embajadores de Cristo. Y dice el texto que Dios está rogando a través nuestra. Así que nosotros no tenemos nuestro propio mensaje, no tenemos nuestras propias palabras, no hacemos nuestras propias promesas, no exigimos nuestras propias demandas, solo hablamos lo que nuestro soberano nos ha dicho que hablemos, ¿no? Y ahora vamos a ver este texto que hemos leído que implica, ¿no?, este ministerio de la reconciliación. Bueno, pues implica muchas cosas, pero yo en esta tarde tan solo voy a hablar brevemente de 4, ¿no? Y la primera es, antes de nada, decir que es la voluntad de Dios. Este ministerio de la reconciliación Dios lo ha diseñado y es su voluntad. Él ha sido el creador, el iniciador de este ministerio. ¿Por qué? Porque Dios por naturaleza es un salvador. ¡Aleluya! Dios está listo y está ansioso, por decirlo así, por salvar. Si no, eso lo vemos en la historia de la parábola del hijo pródigo, ¿no?, que Jesús relató. La historia de un padre que tenía 2 hijos. El padre representa a Dios y el padre mira a lo lejos y ve a su hijo pecador, que es vil, miserable, egoísta, indulgente, inmoral, sucio. Lo ve venir. ¿Y qué hace el padre? Se levanta las vestiduras, se las ata a la cintura y corre a toda velocidad hacia ese hijo. Y antes de que algo pueda salir de la boca de ese hijo, lo abraza y le besa en el cuello. Y esa es la plena reconciliación. Y esta es la imagen que Jesús dio del Padre. Yo aquí hago un inciso y voy a decir esto. Que en la Casa de Misericordia a mí me enseñaron la fe cristiana. Pero me la enseñaron a base de palos, a base de leyes, a base de decir, ahí hay un reloj en el infierno que dice el péndulo, jamás, jamás, jamás. Y yo como niño estaba traumatizado. Y yo cuando yo salí y de adulto me puse a reflexionar, pues realmente me rebelé contra Dios. Porque la imagen que me habían dado de Dios era un Dios no como este. Aunque yo en la casa de Misericordia, como me hicieron monaguillo, estaba en la iglesia de San Diego, uno de los cuadros que más me llamó la atención, incluso yo oré internamente, siendo un niño de 10, 11 años, era el cuadro del hijo pródigo, ¿no? Aquel que estaba arrodillado ante el Padre. Y eso me llamó tanto la atención que yo pensé, Señor, si alguna vez me pierdo, que tú me recojas. Eso como un niño de 10 o 11 años. Pero el cuadro ese me dio la imagen, pero los palos, las obligaciones, los mandamientos y todo lo demás, a mí me hizo que no me dieron la imagen de Dios. Y por eso yo de alguna manera me rebelé contra Dios y tenía como una espina contra la religión. Y cuando vino la carpa, ellos sí me dieron la imagen de Dios. Con Cristo que había venido para salvarme y que Él me dieron el mensaje de Jesús, del Salvador, por el amor con que me amó, que Él llevó todos mis pecados. Entonces es que es una gran diferencia
entre los dos pactos, ¿no? Y de tal manera, ¿no? Pero esa es, aquí voy a seguir con la historia de MacArthur ahora, donde dice que esa es una plena reconciliación, ese Padre que representa a Dios, el Dios que es veloz y ansioso, reconciliador, que abraza al pecador inmundo. Le pone calzado, le pone un anillo, nuevas vestiduras, mata el ternero gordo, hace una gran celebración que representa la alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente, porque de tal manera amó Dios al mundo de los pecadores, que dio a su Hijo para reconciliarlos. Nos reconcilió no solo para convertirnos en amigos suyos, nos reconcilió para convertirnos en sus hijos. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él es el reconciliador. Y la reconciliación es, pues, la provisión divina por el cual el santo desagrado de Dios puede ser quitado. Es la provisión divina por la cual se puede eliminar la hostilidad. Es la provisión divina por la cual los pecadores pueden ser restaurados a Él. Se inicia en la voluntad de Dios, en la voluntad divina. Dios es entonces la fuente de la reconciliación. La reconciliación es a través de la voluntad de Dios. Ese es el primer punto. En segundo lugar, la reconciliación es por el acto del perdón. Mira el versículo 19, donde dice que Dios nos reconcilia. Dios está en Cristo reconciliando, Dios está rogando. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y esa, hermanos, es la única forma en que esto puede funcionar. Dios tiene que dejar de hacer de nuestro pecado el problema. Esa es la única forma posible. Dios tiene que pasar por alto, por decir así, nuestro pecado. Dios tiene que descartar nuestro pecado. Dios tiene que borrar el registro de nuestro pecado. Dios tiene que tratarnos, y escucha esto, como si nunca hubiéramos pecado. Y esto es algo simplemente maravilloso. Cuando tú le digas a un pecador, la reconciliación con Dios es posible, y le dices, Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados, todos los pecados que has cometido en el pasado, todos los pecados que estás cometiendo actualmente y todos los pecados que cometerás en tu vida. Los perdonará todos para siempre. Los enterrará en las profundidades del mar más profundo, alejándolos tan lejos como el oriente está de occidente, y no se acordará más de ellos. Eso suena bien, ¿no? Es una buena oferta esa, ¿no? Tener todos tus pecados perdonados por completo. Ahora, ¿quién no aceptaría eso? Y me encanta lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. La gracia sobreabundante que daba nuestro pecado. La única forma en que Dios puede reconciliarse con el pecador es si Dios ya no considera nuestros pecados. Esto es asombroso. ¿Cómo puede Dios, un Dios infinitamente santo, simplemente decidir que el pecado ya no es un problema para Él? Entonces, cuando hablas de reconciliarte con Dios, estás hablando de una relación con Dios en la que tus pecados ya no existen. Esto es increíble. Está predicando MacArthur, ¿eh? No estoy predicando yo. En tercer lugar, por la obediencia a la fe, y aquí llegamos al punto de que el pecador tendrá que hacer algo en medio de todo esto, y eso está en el versículo 20, un versículo muy interesante, dice, somos embajadores de Cristo, como si Dios estuviera suplicando a través de nosotros. Y esa es la idea de la embajada.
Y luego dice esto: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ahora, por primera vez tenemos la introducción del elemento humano aquí. Necesitas reconciliarte con Dios. Dios es el reconciliador, pero no es ajeno de la voluntad humana, no es ajeno de su respuesta. La imagen aquí es de suplicar. En realidad es la palabra griega parakaleo, que es muy rica esa palabra, ¿no? Es una palabra que tiene muchos significados, ¿no? La palabra parakaleo significa también, entre muchas cosas, preguntar, instar, alentar, aconsejar, amonestar, exhortar, y se asocia con el Espíritu Santo, que se llama el Paracletos, una forma nominal de la misma palabra. Así que aquí estamos, aconsejando, instando, preguntando, suplicando, amonestando, exhortando a que la gente esté dispuesta a reconciliarse con el Dios que está dispuesto a reconciliarse con ellos. ¿Y por qué tienes que rogarle a la gente que haga eso? Y te diré por qué. Porque Jesús dijo: los hombres aman su pecado, aman las tinieblas en vez de la luz, porque sus obras son malas, huyen de la luz. Eso está en Juan capítulo 3. Y la vida del pecador se define por su pecado, o por el pecado. La vida del pecador se define por pensamientos pecaminosos, actitudes pecaminosas, el cultivo de actividades pecaminosas y relaciones pecaminosas, y ahí es donde obtiene su satisfacción. Y tú le estás pidiendo que dejen ir todo eso. Por eso es una operación de suplicar. El pecador se aferra firmemente a su pecado. Incluso el pecador religioso y legalista. Porque eso lo vemos en Lucas 4, ¿no? Jesús en su ciudad natal, en Nazaret, cuando predicó allí la palabra, al final del sermón, tratan de tirarlo por un precipicio y matarlo. Las personas que mejor lo conocían. ¿Y por qué? Porque ellos no aceptarían el diagnóstico sobre su miserable condición pecaminosa que hizo Jesús. Y eran orgullosos, eran hipócritas, eran religiosos, que no dejarían su hipocresía. Y el pecador se aferra con fuerza a su pecado. Y así que nosotros suplicamos, rogamos que se reconcilien con Dios. ¿Cómo? La Escritura es muy clara: al estar dispuestos de apartarse de su pecado y de confiar en Cristo. Cristo está en el centro de esto. Mira el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y el versículo 19, nuevamente, que Dios estaba en Cristo. Somos embajadores. Versículo 20, en nombre de Cristo. Así que es necesario que el pecador se arrepienta y se vuelva a Cristo. Y eso es lo que rogamos a los pecadores que hagan. En Hechos 16:31, el apóstol dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La reconciliación es por la voluntad de Dios. La reconciliación es por el acto del perdón. Es por la obediencia a la fe. Y queda un último punto. Y esta es la clave de todo esto, ¿no? Y plantea una gran pregunta. Y aquí está la pregunta: ¿cómo puede Dios, por ponerlo en el lenguaje de Romanos capítulo 3, versículo 26, cómo puede Dios ser justo y justificar a los pecadores? ¿Cómo puede hacerse eso? Porque tan pronto como Él pasa por alto el pecado de todos y los perdona, pues ya deja de ser justo. Te voy a dar una ilustración, ¿no? Porque la justicia exige castigo, ¿no? Castiga el pecado. Por ejemplo, si soy juez y me siento en mi estrado, ¿no? Y las personas vienen a mí, son traídas al tribunal, y entra un criminal y dice: sí, señoría, lo admito, soy un asesino en serie. Sí, maté a todas esas personas, lo confieso. Lo hice.
Y así es como lo hice. Y aquí están mis circunstancias y las pruebas. Y ese asesino hace una confesión completa que es corroborada por todas las pruebas, los testigos oculares, todo el caso es hermético y cerrado. Y le dice al juez, pues lo siento mucho y siento haberlo hecho, no lo voy a volver a hacer, ¿podría tener misericordia y perdonarme? Y si yo como juez dijera, por supuesto hijo, que te perdono, siento lástima por ti y siento amor por ti, te perdono, eres libre, te puedes ir. Si yo hiciera eso como juez, no sería juez por mucho tiempo, ¿verdad? Porque no soy justo. La violación del delito exige justicia. Y no hará justicia el juez de toda la tierra. Dios debe ser justo. Entonces, ¿cómo puede ser justo y justificar al que cree en Jesús? ¿Cómo puede Dios ser justo y santo y cumplir su ley y aún así justificar a alguien por creer en Jesús? Y eso es Romanos 3:26. O para ponerlo en el lenguaje de Romanos 4:5, ¿cómo puede Dios justificar a los impíos? Y esa es una pregunta profunda. La mayoría de la gente religiosa piensa que la religión trata de los hombres buenos, de hombres piadosos. ¿Sabes? Vas a llegar al cielo si eres bueno. Pero es Dios quien justifica, no a los piadosos, sino a los impíos. ¿Y cómo puede hacerse eso? Y eso nos lleva al cuarto punto y a la clave. La reconciliación es por obra de una sustitución. Es por la obra de un sustituto. Dios justifica a los impíos castigando a un sustituto. La ley de Dios ha sido violada. Y escucha, voy a hacer una declaración en la que quizás no hayas pensado, que cada pecado cometido en la historia del mundo será castigado por Dios. Cada pecado que tú o yo o cualquier ser humano que haya vivido alguna vez será castigado o eternamente en el castigo que le llega a ese pecador o en un sustituto. Y eso lo vemos en el versículo 21. Y así es como Dios mantiene su justicia y justifica a los que creen en Jesús. Y justifica a los impíos. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y quién es ese? Solo tengo una persona en la lista, una sin pecado. A Jesús. Nadie estaba cualificado sino él. Así que Dios hizo al inmaculado, inofensivo, sin mancha y santo Hijo de Dios, separado de los pecadores, como dice Hebreos, de quien Dios mismo dijo, en ti tengo complacencia, el santo, el cordero perfecto, lo hizo, que era sin pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Y qué significa eso? ¿Significa que se convirtió en pecador? Hay una enseñanza flotando por ahí en el movimiento de la palabra de fe, que en la cruz Jesús se convirtió en pecador. Y se ha dicho una y otra vez, en la cruz Jesús se convirtió en pecador y tuvo que ir al infierno durante 3 días para pagar por su pecado. Y luego resucitó de entre los muertos. Y eso es una blasfemia, ¿no? En la cruz, Él es el Cordero sin mancha. En la cruz dice, Dios mío, ¿por qué? No hay pecado. Por eso es el porqué de Jesús, ¿no? Si hay pecado, no hay porqué. Se está convirtiendo en un castigo justo. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Si Jesús no es realmente un pecador, pues escucha esto. En la cruz Dios trató a Jesús como si fuera un pecador. Él puso al que no tenía pecado para ser el sustituto de los pecadores, representando en todos los sacrificios en el Antiguo Testamento como un sustituto que da su vida por el pecador. Dicho de otra manera, Dios en su ira mató a Jesús por tu pecado en lugar de matarte a ti.
Y diciéndolo de otra manera, en la cruz Dios trató a Jesús como si hubiera vivido tu propia vida. Como si hubiera vivido mi vida. Así es como trató Dios a su Hijo Jesucristo. En la cruz Dios trató a Jesús como si viviera tu vida y la mía. Entonces Dios trató a Jesús como si viviera tu vida y desató toda la furia de su ira sobre él. Pero eso no es todo. La otra parte de esta sustitución es igualmente sorprendente, ¿no? Mira el resto del versículo 21. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como ha orado Bienve. Fue herido por nuestras transgresiones. Fue herido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz y reconciliación fue puesto sobre él. Dios hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Y todo esto está en Isaías 53. Se convirtió en pecado por nosotros que no conocía el pecado. Pero aquí está el otro lado de eso, ¿no? Para que nosotros podamos llegar a ser la justicia de Dios en él. Y esto es algo muy emocionante. Pero él fue maldito por nosotros. Así dice Gálatas capítulo 3, él llevó nuestro castigo al convertirse en una maldición en nuestro lugar. Pedro lo expresa de esta manera. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz para que podamos morir al pecado y vivir para la justicia. Por sus heridas fuiste sanado. Es la misma idea. Sustitución. Nuestros pecados imputados a él. Pero la segunda parte es que su justicia nos fue imputada a nosotros, para que podamos llegar a ser la justicia de Dios en él. Yo no soy justo. Tú no eres justo, lo sabemos. Todos vivimos en Romanos 7. No hacemos lo que debemos hacer y hacemos lo que no debemos hacer. Y todos decimos como Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todos anhelamos ir al cielo para deshacernos de esta carne que sigue sometiéndonos a cosas pecaminosas. No soy justo, pero de nuevo en la cruz Cristo no era un pecador, pero Dios lo trató como un pecador y aunque no soy justo, Dios me trata a mí como si yo fuera justo. En la cruz Dios trató a Jesús como si viviera mi vida y ahora me trata a mí como si yo viviera la vida de Jesús. Y este es un pensamiento sorprendente. Y la gente dice, pero ¿por qué Jesús tuvo que vivir 33 años? Si yo fuera Dios, podría haber dicho a Jesús, oye, baja a la tierra y redime a los pecadores, hazlo un viernes y así el domingo puedes estar de vuelta a casa, ¿no? El domingo por la noche está en casa. ¿Por qué 33 años? Lo podría haber hecho en un fin de semana. ¿Por qué? Porque tenía que vivir una vida perfecta. Tenía que ser tentado en todo, como nosotros. Tenía que cumplir con toda justicia. Mateo 3:15 dice, ¿por qué? Para que exista una vida perfecta que pueda imputarte a ti. A la cuenta de aquellos que pertenecen a Dios. Muere una muerte perfecta, la muerte que deberíamos haber muerto nosotros, para que se nos acredite el hecho de vivir una vida perfecta. Por eso no hay condenación. Este es el Evangelio. Este es el mensaje. La palabra de reconciliación que debemos ministrar como embajadores del ministerio de reconciliación. Y la reconciliación es por la voluntad de Dios, es por el acto del perdón de Dios, por la obediencia a la fe y por la poderosa obra de sustitución. Amén. Aleluya.